Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Fútbol y Café. Hoy en Voces e Historias tenemos un invitado muy especial, Santiago Quiñones Rivera, quien es profesional en el deporte, especialista en teoría, metodología del entrenamiento, especialista en dirección y gestión deportiva, entrenador. Cuenta su palmarés con varios títulos de la Escuela Carlos Sarmiento Lora y de la Liga Vallecaucana de Fútbol. Santiago, buenas noches y bienvenidos a Fútbol y Café. Buenas noches, Janet, muchas gracias por la invitación, gracias por permitir este espacio y bueno, sé que vamos a compartir un momento muy agradable acá. Bueno, Santiago, aquí vamos a hablar un ratico sobre el fútbol femenino. Santiago, háblanos un poquito de tu formación académica. ¿Por qué escogiste ser un profesional en el deporte y en qué universidad te formaste y cuántos años de experiencia tienes? Ok, bueno, mis inicios fueron en Medellín. Yo llego a la ciudad de Cali de 15 años y bueno, llego acá a hacer grado 10º y 11. Ya en el momento que ya salgo del colegio, mi mamá me dice, bueno, mijo, ¿qué vas a hacer? Yo jugaba fútbol, defensa central, zurdo, 1,85 de estatura, buen biotipo, entonces yo todavía quería como seguir, pero ella me decía, mijo, ¿qué vas a hacer? Y yo, dame 6 meses y ahí ya tomo la decisión si entro a estudiar o no. Yo ahí me voy para Medellín a algunas pruebas, rondeo un poco y me vengo a estudiar. Y siempre cuento esto, es que yo no tenía un buen IFES y yo entro a pagar el PIN en la Escuela Nacional del Deporte y yo hago el examen y salen los resultados y yo no paso. Y entonces mi mamá, claro, me regaña, hermano, y entonces, y yo, disculpame, si quieres yo hago otra vez el IFES porque ya a mí me gustaba claramente. Y a los 2 días me llama la auxiliar del decano y me dice, Santiago, hemos abierto 5 cupos más, no sé si de pronto a ti te gustaría entrar a estudiar. Y yo, claro, dígame cuánto tengo que pagar, y pagamos. Y bueno, ahí empezó toda mi historia, buenas notas, mi mamá exigía mucho, me exigía que mi promedio tenía que ser sobre 4, porque yo no tenía que trabajar ni nada. Y bueno, ahí empiezo todo, empiezo a seguir jugando porque siempre ha sido mi pasión. Representé a la universidad en muchos torneos locales y nacionales. Y bueno, llega el momento de hacer las prácticas deportivas. Y también la cuento porque ahí me había tocado en un colegio que se llama el Salón Gonzaga. Y hay un compañero que se llama Sammy, él es muy conocido aquí en el Valle. Y me dice, Quiño, yo vivo cerca del San Luis y vos vivís cerca de Juanchito, ¿por qué no cambiamos? Y yo, la Sarmiento, y yo, bueno, dale, cambiamos. Y justo cuando voy a recibir los documentos me encuentro con un entrenador, un profesor, Luis Motato, muy conocido también. Y él me dice, que allá solo se quedan los buenos. Eso para mí me tocó el ego. Me tocó el ego porque yo dije, ¿cómo así? Yo también puedo quedar allá. Y voy allá a la Sarmiento, hago mis prácticas y me toco con el profe John Álvaro Ortiz. Una persona increíble, aprendí demasiado de él, demasiado. El manejo del grupo de él creo que no se lo he visto en ningún entrenador con el cual yo he trabajado. Termino las prácticas, luego siguen las prácticas administrativas, me tocan otra vez en la Sarmiento. Me hago muy amigo de los profes, del gerente, y me dicen, Santiago, queremos contar contigo. Y yo, no, pues yo no me he graduado todavía. Bueno, apenas se gradúe, vamos a estar pendientes. Yo, listo. Cuando, previo a graduarme, yo entro a trabajar a la Secretaría del Deporte en un colegio, José María Carbonell se llama, profesor de educación física. Y ese mismo día me llama la Sarmiento,
Daniel Azcárate en ese momento era el gerente deportivo y me dice: Santi, te tuvimos muy presente, nos gustaría que estuvieras acá. Y yo tenía al gerente, directores, todos ahí. Yo le dije: no, yo creo que yo no les puedo decir que sí, porque yo hoy acabo de firmar mi contrato con la secretaría y pues yo soy una persona de palabra y pues yo no puedo decirle a ustedes sí, a la secretaría sí y después quedarle mal a los dos. Entonces yo prefiero terminar allá y si se da la oportunidad pues retomar con ustedes, claramente, porque ya conocía todo el modelo Sarmiento. Claro. Y ahí empiezo a trabajar allá en la escuela. No me gustaba mucho porque lo mío era el fútbol y era ya enseñar a los niños, pero allá pasaron muchas cosas porque de colegio nunca había tenido profesor de educación física. Entonces los niños estaban siempre acostumbrados a ir a jugar, lo que fuera. Y llega a Santiago el primer día de clase: muchachos, saquen el cuaderno. No, profe, no vamos a jugar. Y yo: ¿qué vamos a jugar? ¿Qué es la educación física? No, vamos a jugar fútbol. Listo, ¿cuáles son las leyes del fútbol? ¿Cuáles son las reglas del fútbol? ¿Cómo se juega? Y empecé todo un proceso hasta que nada, yo termino mi contrato, pero cada mes me llamaba una persona que se llama Santiago Vélez de la Sarmiento. Me decía: Santi, te estamos esperando. Hasta que nada, termino mi contrato y prácticamente me quedé sin trabajo 2 días y entro a la Sarmiento y ahí empieza todo un proceso larguísimo. Bueno, Santiago, me gustaría saber que nos sintetizaras tu trayectoria laboral. ¿Dónde has trabajado? Bueno, mi primer trabajo fue en una escuela que se llama Madrid Calderón. Esa escuela me abre las puertas más o menos para en el 2016, 2017, queda en el sur, creo que todavía existe, una metodología europea. El dueño Samuel Olivar, una persona que me enseñó muchas cosas, pero como entrenador, no como preparador físico. Luego ella pasó a trabajar con la secretaría, como te conté. Posterior a eso paso a la Sarmiento, y ahí en la Sarmiento duró 6 años. Y luego pasan algunas cosas y yo sentía que ya como que ya no tenía para dónde más escalar desde esa parte. Yo renuncio a la Sarmiento y duró 2 días sin trabajo, no, ni 2 días, creo que fue un día, porque apenas me dicen: Santiago, listo, vaya, despídase de los niños, de las niñas. No, y sería imposible. Me llama el presidente Weimar y me dice: profe, te necesito acá. Y yo: claro, presidente, estoy atento, puntica de pies, como digo yo siempre. Y nada, y ahí empiezo con las selecciones Valle. Ya voy para 3 años y ese ha sido como mi palmarés deportivo. Bueno, Santiago, ¿y por qué se enamoró del fútbol femenino? ¿Por qué decidiste dedicar tu carrera profesional en formación de niñas? Bueno, eso empieza en la universidad, porque con un gran amigo que es un gran pana, Francisco Córdoba, estábamos haciendo el trabajo de investigación y él me dice: pana, ¿qué vamos a hacer? Y yo: negro, pues hagamos algo que sea un nicho, que tenga poco estudio. Y cuando un profe nos dice el fútbol femenino, y entonces escucho una noticia de que iban a sacar la primera liga profesional, y yo le dije: ahí está el tema. Pero la muchacha, yo: ahí está el tema, metámonos por ahí. Pero yo nunca había ido a la Sarmiento, nada, cero. Y empezamos a estudiar el tema, ciclo menstrual, y empecé a consultar muchas cosas, y yo: es algo muy interesante. Y bueno, ahí ya hacemos las mediciones, eran unas mediciones antropométricas, y ahí fue donde yo conocí a Angelo Marsiglia, a Juan Carlos Neira, al profe Jinsun, al profe Pérez, en el equipo atlético, que fue uno de los primeros equipos. Pero yo quería hacer un trabajo macro, yo quería coger América, yo quería coger Cortuluá, yo quería coger, ¿cuál era el otro equipo? Creo que era Somarzo, si no estoy mal.
Eran esos 4, cuando la profesora me dice, Santiago, si usted se quiere graduar este año, coja 1, porque si no, no van a terminar. Y bueno, desde ahí empieza mi proceso. Ya cuando llego a la Sarmiento a hacer las prácticas, me dicen, Santi, hay estas categorías masculinas y esta es una categoría femenina, academia. Yo le dije, deme la academia. Y ellos se quedaron como que, mujeres. Yo sí, a mí me gusta el fútbol femenino. Vea. Y ahí empecé, y pues como te dije ahora, con John Albert, y ahí empezamos. Bueno, ¿cómo descubres, motivas y acompañas el talento de estas niñas adolescentes? Es una pregunta muy grande porque yo me considero un preparador físico que me convierto en parte de la familia o el círculo familiar de las deportistas, porque yo primero las aprendo a conocer, o sea, primero miro por dónde me le puedo meter. Han habido jugadoras que han sido muy difíciles, hay otras que en realidad no hemos sido compatibles, porque yo tengo un carácter muy fuerte, pero yo no soy una persona grosera, pero soy muy estricto con las cosas. Entonces siempre trato de darles a entender a ellas de que el trabajo físico no es un castigo, sino un medio para que ellas tengan un mejor rendimiento y que se vean estéticamente mejor y que rindan en la cancha. Y lo más importante es que no se lesionen, porque eso fue algo de lo que a mí más me llamó la atención y de lo que me caracteriza a mí hoy en día, no solamente en la Sarmiento, porque sé que se generaron muchos protocolos de prevención con varios compañeros fisios, con Fiverr, con Oscar, personas importantes de la empresa, y yo llevo eso mismo a la Valle, y afortunadamente ya llevamos 3 años consecutivos en los cuales ninguna de nuestras jugadoras en las 3 categorías, 13, 15 y 17, han tenido rupturas de ligamento cruzado jugando con la selección. Entonces eso no es un trabajo mío solamente, sino es un trabajo de conjunto, porque claro, siempre he dicho es un trabajo en equipo, pero creo que esa parte, concientizar a las jugadoras de que el trabajo físico es una necesidad y que por eso Europa está un poco más adelante, pero nosotros tenemos el talento. Entonces si equiparamos con lo físico, podemos competir como lo venimos haciendo y como lo vamos a hacer a futuro. Bueno, Santiago, en los procesos de formación de niñas y adolescentes, ¿qué es lo más importante trabajar? ¿En los aspectos físico, la parte técnica, la dimensión táctica o la fortaleza mental? No, eso es un conjunto de todo, la verdad te digo. Hoy en día se le ha dado mucha más importancia a la parte emocional, porque está muy arraigada con el tema físico y el tema de lesiones, como lo hablé ahorita. Es un conjunto, no te puedo decir que no, que más desde lo físico, más desde lo técnico. Hoy en día encontramos jugadoras con demasiados contenidos técnicos, o sea, que ya nacen así, técnicas. Antes no era así, antes era muy difícil. Desde el condicionante físico también hemos encontrado una evolución gigante, porque ya el somatotipo de nuestras jugadoras colombianas ha cambiado. O sea, ya nuestras jugadoras ya son muchísimo más atléticas y se les nota en la pantalla, que mucha gente critica esa composición corporal, pero son jugadoras que tienen mucho trabajo y las que vienen atrás vienen mucho mejor. Entonces eso ha sido bueno. Lo otro es que ha habido un choque, no sé si es cultural o racial, pero han habido unos cruces muy buenos. Entonces ya hay jugadoras que nacen en Estados Unidos o nacen en España, en Francia, jugadoras que su madre es de Antioquia y su padre es de Tumaco, como el caso mío. Entonces empiezan a haber esos cambios y claro, estructuralmente encontramos jugadoras con muy buen biotipo. Y bueno, ya desde la parte táctica, pienso que hemos evolucionado mucho desde esa parte, porque ya obligamos a las jugadoras cada vez más a pensar qué hacer con y sin la pelota, y eso es algo en los cuales los entrenadores se han esforzado mucho en lograr, y creo que en eso hemos evolucionado mucho. Y también los entrenadores de cada una de las ligas y equipos de los departamentos pues están yendo a estudiar
y eso los ha obligado a ellos a prepararse mucho más y darle muy buenos contenidos a las jugadoras para que ellas lo resuelvan en la cancha. Y hoy en día lo vemos. Nosotros lo sufrimos bastante. Bastante. Y en lo mental, porque es que en lo mental es difícil. Sí, lo mental, ojalá en todos los equipos, escuelas, estuviera un psicólogo, porque es que esa función que nos han dado a nosotros de entrenador psicólogo es muy difícil, porque uno a veces no sabe qué hacer o qué paso sigue. Mira, por ejemplo, el caso del profesor John Albert, ¿no? Es un caso que les tocó trabajar lo mental al equipo, meterlas en el cuento, sí se puede, hay que creer en nosotras, y mira dónde llevó el equipo. Sí, y también el caso de Ángelo, en la Copa América. Yo sufría en mi casa, también sufría con el Cali porque fueron mis compañeros de trabajo. De unos meses atrás estábamos compartiendo terreno de juego y ya meses más adelante ya lo estoy viendo en una pantalla y yo decía, Dios mío, danos la oportunidad de poder ganar y poder demostrarle al país de que esto es haciendo y no criticando, es trabajando en pro de que eso mejore y ellos lo están haciendo bien, como muchas personas en Colombia, la verdad. Pero el tema mental es fundamental como los otros, pero creo que esta ha tomado como, no sé, como se ha ido un poquitico más adelante, se le está dando mucha más prioridad. Sí, bastante, y nosotros lo hemos hablado también. Siempre aquí con el grupo de trabajo también conversamos eso, y yo se lo he dicho al profesor John Albert Ortiz. Yo la vez que me lo encontré le dije, profe, me le quito el sombrero porque usted trabajarle la mentalidad de las jugadoras es algo, mejor dicho, yo me quedé sorprendida porque las metió en el cuento y mira que terminaron siendo las bicampeonas del fútbol femenino. Sí, y ir a una Copa América a competir con equipos que te superan en masa, no solamente el recurso, sino el tipo de jugadoras, pero siento que John Albert es una persona y todo su cuerpo técnico, porque está el profe Vladimir, está el profe Sebastián, Vanessa como cabeza de todo, que siento que es una persona demasiado fundamental en el Cali. O sea, como tener esas jugadoras así mentalizadas y también que tenía jugadoras que venían de 2 años atrás ser subcampeonas del mundo, las tenía en campo, o sea, tenía un equipazo, estuvimos muy cerca, pero sé que estamos más cerca de conseguir el objetivo y ellos están haciendo las cosas para que eso pase. Por eso Santa Fe hace las cosas bien, ahorita América ha tenido como un traspiés, pero ahorita otra vez está arrancando. Un equipo Jumbo, que es un equipo que cada semestre hace bien las cosas, Marzo, o sea... Y para muestra un botón, porque imagínate, los 4 equipos del Valle del Cauca meterse en los cuadrangulares es algo mucho que decir. Total, esa liga puede sonar muy arrogante, pero sin los equipos del Valle no pasa nada. Sí. Bueno, Santiago, ¿qué diferencia encuentras entre los procesos de formación en niñas y adolescentes? Qué diferencias. No sé, pienso que diferencias. Bueno, ahorita está el tema de las redes sociales, que cumple un papel negativo, porque muchas de nuestras niñas no ven fútbol, muchas no, la mayoría, pocas ven fútbol y estamos más pegadas del TikTok, del Instagram, de las redes como tal, y eso siento que ha evolucionado como tal en esos procesos. ¿Qué pasa con las niñas pequeñas? Lo que te dije ahora, ahorita encontramos niñas con muy buenos condicionantes y que no es que, es que a los 10 años empezó a jugar. No, desde los 3, 4, la niña ya la tienen en la escuela de fútbol y ya está jugando con niños y ya está siendo competitiva y ya hay un cambio cuando las niñas pasan de jugar con niños a jugar con las niñas. Hay un cambio y ellas como que
no saben ahí si entró duro, si no entró duro, tan, y eso es difícil. Yo creo que todas las niñas que estén viendo esto saben que de lo que yo les estoy diciendo, pero esa parte de las redes siento que tiene que estar un poco no tan cerca y más bien enfocarnos en otras cosas, porque por lo menos lo sufrimos nosotros a veces en concentraciones cuando hacemos todo el tema de videoanálisis. Hay veces las niñas no entienden, y eso que te está mostrando el video, lo que estás haciendo y lo que tienes que hacer, y hay veces, pero es un tema pues de control y que ojalá pues pueda ir mejorando. Bueno, Santiago, ¿cuáles han sido los retos y dificultades más importantes que has enfrentado como formador de jugadoras? Bueno, siento que uno fuerte en la Sarmiento, con el profe Mindinero y Mario Ceballos, las categorías femeninas tienen como hay como una revolución adentro de la institución, y sacan todas las jugadoras mayores, todas las mayores que se fueron para el Cali, se fueron para América, se fueron para Orso Marzo, se fueron para Jumbo, y dicen, eso me acuerdo mucho que lo dijo Álvaro, y él dice, hagamos 3 categorías, hagamos la 2004-2005, la 2006-2007 y la 2008-2009. Y éramos, pues se supone que cada categoría tiene entrenador, preparador físico y asistente, pero solamente éramos 3 personas para 3 grupos. Y eso fue una cosa impresionante, porque nosotros éramos unos pulpos. Eso era acá un sábado, yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y volvía a mi casa a las 7 de la noche con 6 partidos encima de todo el día, aparte de la carga laboral que teníamos en el lugar. Pero ¿qué pasó? Nosotros empezamos a armar una base que es la que nos está dando resultados en estos momentos. Muchas jugadoras en Selecciones Colombia, y claro, no teníamos la competencia de Atlas ganando, pues Linda, Gabriela, Zamorano, Pensi, toda esa banda, y claro, nosotros íbamos a jugar con ella y no, eso era muy difícil ganar. Pero nosotros nos dijimos, no, fortalezcámonos en las bases pequeñas y empecemos a camellar. Esa es una. La pandemia, hacer entrenamientos por Zoom, eso fue mucha gente se quejaba, yo iba para adelante, yo les ponía a hacer temas cognitivos, hacíamos exámenes, utilizábamos Kahoot, en diciembre hicimos natilla, incluíamos a la familia para que le tiraran los balones y recepcionaran. Creo que, no sé si es bueno o malo, pero yo lo veo positivo. Y siento otro momento cuando yo salgo de la Sarmiento, que siento que se deja un vacío grande por todo lo que se venía haciendo, y más que salimos con el profe Mindinero, él pasa masculino, y el programa femenino empieza a perder un poco de fuerza. Pero estábamos tranquilos también porque estaba Carmen, y porque ella pues se puso la 10, como decimos nosotros, y no ha dejado caer ese programa. Entonces creo que esos han sido como los momentos. Bueno, Santiago, para seguir hablando de los retos y dificultades, nos gustaría saber cómo manejas el tema del ciclo menstrual de las jugadoras adolescentes, y qué ajustes realizas en la carga de entrenamientos para responder a esta situación. Okay, eso es una muy buena pregunta. Bueno, el ciclo pues, no es un tabú, no es algo malo, es algo que tienen todas las mujeres. Algo que me pasó en pandemia es que, como había mucho tiempo para estudiar, pues entonces yo me metí a cursos de menstruación en España. Entonces claro, yo entré a la sala y habían puras mujeres, y pues claramente virtual, y era el único hombre, y yo como que miraba yo aquí, bueno, ¿cuándo sale y nada, y claro, yo entendiendo cómo funcionaba el ciclo, hay ciclos regulares, irregulares, niñas que planifican, niñas que no planifican, niñas con ovario poliquístico,
Entonces empecé a entender todo eso y entonces yo asimilaba como si yo tuviera el ciclo. Entonces yo, bueno, entonces de este día puedo meter carga, este día no puedo meter carga. Te metiste en el cuento de tú siendo la mujer y a ver yo Sí, qué. claro, entonces claro, yo tenía pareja y yo, oye amor, vení, ¿qué pasa en esto? Entonces claro, yo empecé a ver los cambios de ella y empecé a enlazar eso con esto, entonces empezamos a hacer pruebas pilotos en la Sarmiento y a mandar drive de, bueno niñas, ¿cuántos días te dura? Pues también hubo todo un tema legal pues para que no fuera hacer las cosas bien. Y bueno, hasta que al final pude como enlazar bien como mi método de planificación y lo que hice fue semanas de carga y semanas de descarga. Entonces lo hacía de que cuando las niñas eran más propensas a sufrir lesiones lútea y en premenstrual, entonces ahí hacíamos fases de descarga. Cuando las niñas tenían sangrado, entonces hacíamos fases de descarga. Porque yo decía, pues ¿para qué vamos a forzar a alguien a hacer un trabajo de fuerza? Claro. O un trabajo específico táctico sin necesidad? Más bien saquémosle provecho cuando ellas tengan mucha más energía, esas hormonas estén arriba. Entonces eso fue así como lo venimos haciendo. Tenemos grupos de trabajo, entonces llego al gimnasio y bueno niñas, ¿quiénes tienen sangrado? Estas aparte, están en lútea, acá, listo, niñas que están ovulando aquí, niñas que salieron de su periodo y están en la fase folicular, vengan para acá, listo, ustedes van a hacer base de carga, ustedes ya saben cuáles son los ejercicios, esta es la carga, y niñas, ustedes vamos a hacer trabajo de movilidad, trabajos de autocargas, hacíamos fuerza, pero hacíamos abdominales, hacíamos dorsales, hacíamos braquiales, con su propio peso, hacíamos trabajos de movilidad para lograr buenos rangos. Algunas niñas que le hacía falta un poquito de movilidad de tobillo, de rodilla, entonces empezamos a trabajar eso aparte, pero la de acá estábamos dándole candela, porque aprovechemos esa hormona y claro, pues al final, pues como te decía, llevamos 3 años y afortunadamente ninguna jugadora del cruzado no se nos ha roto y eso está súper bien. Claro. Cuando llego había muchas niñas con el cruzadito y yo, Dios mío, ayúdame a que este tema mejore. Y hoy vemos que en el fútbol profesional pasa mucho. En el Cali pasó mucho. Claro, yo me acuerdo del profe Vladi que le cayeron encima, pero eso ya es un tema muy aparte porque las niñas no solamente pertenecen a un club y hacen una sesión de entrenamiento, pero vos como preparador físico, allá te desentendés y hay una parte externa al entrenamiento invisible de las jugadoras que también cumple papeles fundamentales. Entonces hay unos que lo tienen en cuenta y otros que no. A mí me gusta tenerlo en cuenta claramente, pero muchos me decían, profe, yo les decía, niñas, pero si estamos en la final del torneo de Interligas versus Bogotá o Antioquia, y usted tiene el periodo, tiene riesgos de lesión, ¿usted lo juega? Claro, profe, yo lo juego. No juega de todo. Claro. Así sea que tenga lo que tenga. Entonces ahí entra un tema emocional también y mental. Entonces todo va enlazado, todo va enlazado. Yo no puedo decir que esto es la verdad para Dios, no lo es. Que me ha servido, sí, pero que yo me guíe solamente por eso, no, es un tema de percepción también. Claro. Son muchas cosas. Bueno, Santiago, muchas de las niñas adolescentes se dedican al fútbol y vienen de contextos socioeconómicos difíciles. ¿Cómo influye el origen social en su desarrollo deportivo? No, demasiado porque encontramos jugadoras que no tienen un apoyo no solamente económico, sino afectivo de sus padres, porque no están de acuerdo que jueguen fútbol, porque siempre han tenido un no, porque no las acompañan a los partidos, porque no le preguntan cómo les fue.
porque dicen, no, es que no me puedes descuidar el colegio, entonces hay un día que no sé, no, es que hay un partido mañana, ¿será que puedo salir? No, el colegio. Entonces tienen como muchas cosas. No estoy diciendo que el colegio no sea importante, porque para mí la educación es más importante. Claro. Pero ahí entra un tema de los colegios que no colaboran con esos deportistas de alto rendimiento, de que ellas tienen que tener un trato especial, pero eso ya es un tema totalmente aparte, como tal. Y que de por sí deben de como apoyar, ¿no? Los papás, los padres, a sus hijos en estas cosas. Sí, yo cuando trabajé en la Sarmiento, yo trataba de hacer muchas reuniones con los padres y decirles, esto sin ustedes no es posible, porque es que yo no gano nada con apretarla a ella, con que me coman bien, con que me traigan el vendaje para los tobillos, con que se tomen la creatina, con que tomen proteína, pero aquí y allá, lo que te hablaba de lo que pasó, el entrenamiento invisible es fundamental y el papá es el que vive o la mamá. Claro. Pero pasa otro caso de que hay jugadoras que no viven con sus padres, entonces es un tema complejo. Bueno, Santiago, ¿qué apoyos se necesitan para muchas de estas niñas adolescentes para que no abandonen el proceso femenino? ¿Qué apoyo necesitan? Bueno, primero que haya muchos torneos de diferentes tipos de niveles y que esas jugadoras puedan empezar a tener mucho rodaje, porque entre más juego, pues van evolucionando mucho desde esa parte, pero también que tengan una buena calidad de entrenamiento, porque ¿qué nos pasa ahorita en la parte élite? De que las jugadoras son más lo que juegan que lo que entrenan, entonces se dedican a jugar, pero es muy difícil corregir esos errores. No, se corrigen caliente, sí, pero es mucho mejor pararte, explicarte, videoanálisis, mira, no haces mal, hacerlo desde la parte analítica, vuélvala a hacer. Entonces pienso que esa parte, y lo otro, que las jugadoras tengan la conciencia de trabajar por fuera, de hacer entrenamientos personalizados. Lo digo porque yo lo hago, y tengo niñas de élites, formativas, muchas, y pues todas acuden a ese tipo de eventos pues para mejorar sus condiciones técnicas y físicas. ¿Es posible que con el fútbol femenino se fortalezcan los procesos de inclusión y equidad social? Es posible, sí, es posible totalmente. Creo que eso es lo que ha pasado. De pronto puede mejorar muchísimo más ante la sociedad, más que todo, que piensen que el fútbol femenino no es simplemente un hobby para las niñas, no es un deporte que da dinero en Europa. Claro. Que tenemos jugadoras en Europa jugando. Y muy buenas. En España, en Francia, tengo jugadoras en Brasil, en Estados Unidos hay demasiadas. Inclusión, sí. Bueno, Santiago, en todos estos años trabajando en procesos de formación de niñas y adolescentes, ¿cuál ha sido tu mayor decepción y cuál ha sido tu mayor alegría? Mi mayor decepción, han habido muchas, porque en el fútbol son más las veces que uno pierde que las que gana. Pero una que me marcó mucho fue perder en la baby fútbol con la profesora Carmen, el mejor equipo del torneo, línea por línea las mejores jugadoras, y pues se notan las convocatorias en Selección Colombia, 8 o 9 jugadoras, y perder por el sistema del torneo. Ganamos 2 partidos, hicimos 5 goles y jugamos con un equipo de Caldas y ese equipo nos hizo un gol y ellas hicieron 6 puntos igual que nosotros, pero ellas pasaron porque nos ganaron el partido y nosotros teníamos 5 goles y ellas tenían como 3, más o menos. Esa a mí me dolió, me costó mucho recuperarme. También mi primera vez en la Selección Valle, categoría sub-13 en Bucaramanga. Jugamos 4 partidos en 4 días.
y nuestro rival Antioquia jugó tres partidos, ellos tuvieron un día y medio más de descanso que nosotros. Lo transmitió Win, pasaron muchas cosas en el estadio y perdimos 1-0 con un error y pasaron muchas cosas. O sea, le dijimos a las dos centrales, no dejen girar a la delantera, porque ella solamente patea fuerte. La dejaron girar y pateó malísimo. Y el otro Sofía, que ahorita está en la selección Colombia, no sé, como que no pudo saltar y el balón se le pasó, perdimos 1-0. Pero como Dios y el fútbol son hermosos, claramente más Dios me da la oportunidad el siguiente año de volver a estar con una categoría de selección, bueno, a los 2 años siguientes, el siguiente año, y vuelvo a ir a Bucaramanga al zonal final con la categoría sub-13, en el mismo estadio, con el mismo rival, y va a llegar 1-0. Y yo me acuerdo que era la primera vez que yo lloraba escuchando el himno del Valle en un estadio, y se me ponía la piel de gallina, pues yo decía, Dios mío, me tenés en un lugar hermoso y hoy vamos a ganar por vos y por toda la familia, por toda la gente. Y fue un partido súper sufrido, o sea, fue impresionante, y ganamos, y Dios me da la oportunidad de representar a Colombia en Paraguay. Yo no había salido del país, salí, y yo decía, voy a la Conmebol, con los mejores equipos de Sudamérica. Me pasa algo muy bacano, que yo voy como preparador físico de 2 categorías, porque ese año quedamos campeones con la 13 y con la 15. Vamos allá al Parque Iguazú y nos dieron un espacio para calentar. Yo llego tarde porque ese día allá no hay taxis, sino que son Uber. El Uber me metió por otro lado y pues yo, si estuviera acá en Cali, yo llego, pero allá yo en Paraguay, y me hablaban en guaraní, yo no entendía, y yo, no, hábleme más despacio porque no lo entiendo. Estaba perdido. Claro, yo llego allá y yo entro a la Federación Paraguaya de Ediciones Menores y yo empiezo a notar, son un escenario divino, yo, Dios mío, ¿yo qué hago acá? Y claro, entonces llego al espacio de calentamiento un poco tarde, ya el oficio estaba terminando, ya entraba yo, y me encuentro con la profesora Alison Dávila, y ella estaba muy estresada, me dice, negro, menos mal llegaste, por favor levantame el grupo que está caído. Yo, ¿cómo así, Alice? Ayer estaban bien, están caídos, negro, dale. Y estaba Ferroviaria de Brasil, River Plate de Argentina, que jugamos contra ellas, estaba Danubio y estaba un equipo de Venezuela, un equipo muy fuerte de Venezuela, no recuerdo el nombre, Liga del Valle, y estaba, ¿cómo se llama ese equipo? Alianza Lino de Perú. Y claro, esos tenían mucha gente del cuerpo técnico, nosotros éramos 4, utileros, bueno, un staff impresionante, y mis jugadores aquí haciendo trabajo con una bandita con la oficio, y yo le dije, Dani, vení, necesitamos subirle el ánimo a esta gente porque si no vamos a perder con River, jugamos con River Plate, necesitamos subirle el ánimo porque si no, y yo llego, reúno a la gente, y muchachas, entonces, estamos acá, no, venga, vamos para adelante, obviamente el envión anímico y la gente para arriba, y empezamos a gritar literal, empezamos a hacer los trabajos específicos, y claro, la gente de River empezó a voltear, la gente de Ferroviaria, y se quedaron literal los entrenadores viendo el calentamiento de Liga Vallecaucana, porque es que todos los años llegamos a la final. Claro. ¿Con quién nos vamos a enfrentar? Y yo no, como soy muy competitivo, yo me miraba con los de River, yo nomás les decía, allá son las cosas, allá adentro, vamos 2-0, gloria a Dios, con Melo incluido, y claro, al final Lali me decía, negro, gracias por llegar, y yo,
es un trabajo en equipo. Santiago, desde su experiencia, ¿qué esperas de los procesos de formación en el fútbol femenino en los próximos años? Yo espero que Colombia gane la siguiente Copa América con el profesor Ángelo Villonales, son muy amigos míos, que Colombia realice un muy buen papel en el Mundial y que podamos pelear por algo importante en el Mundial Mayores, y que debemos mejorar un poco más en categorías inferiores de Selecciones Colombia, un poco más, de pronto liberar una categoría, que entre un entrenador nuevo a la categoría quizás sub-17, sub-20, que cada cuerpo técnico se encargue de trabajar en pro de mejorar esas condiciones de las jugadoras. Siento que la federación debería de hacer, no sé, un proyecto de trabajo específico con esas jugadoras importantes de cada departamento, y que el cuerpo técnico se encargue de que esas cosas pasen dependiendo de dónde pertenezcan las jugadoras de sus clubes. Hacer un trabajo muy específico, no solamente desde la parte de fuerza, sino que esté acompañado desde la parte psicológica y muy enlazado con la parte nutricional, porque competimos con Brasil y en su biotipo nos ganan, pero no va a ser así para siempre. O sea, vamos a tener una primera vez en pro para sí, eso, y ya Brasil nos mira con respeto. Bastante. Ese día, Martica, ¿por qué no descachaste, Marta? Mandaste por allá. Cualquiera patea y lo manda allá. Sí, sí. Marta, chocolate. Sí. Finalmente, para terminar este cafecito, ¿qué les dirías hoy a las niñas de barrios populares que sueñan con jugar el fútbol? Bueno, que primero que el fútbol es una herramienta de salida, que es un proyecto de vida que si ellas en realidad le dan al fútbol lo que él merece, el fútbol a la larga del tiempo te lo va devolviendo, de que sin esfuerzo las cosas no te van a llegar, puedes tener el talento. He conocido muchas jugadoras talentosas que hoy en día trabajan en un supermercado, trabajan en un restaurante, y he conocido jugadoras que no han sido las más vistosas, pero que sí han sido jugadoras muy inteligentes y muy entregadas al trabajo, que nunca se ahorraban, que no se conformaban con eso, sino que hacían algo más aparte, y hoy en día están en Estados Unidos, en España, porque tengo muy buena relación con ellas, y ahorita pues dominan el fútbol colombiano, porque muchas que tenemos en selecciones ya están en equipos profesionales. Entonces, nada, es un tema de conciencia de que sí se puede, de que a futuro cada vez va a ir mejorando en temas de salarios, en temas de comodidades, en temas de beneficios para las mujeres deportistas, y que no solamente es fútbol, o sea, son muchas más cosas. Y para finalizar, el tema educativo, que no solamente se dediquen a jugar, sino que la carrera dura muy poco, hay lesiones de por medio, y que ese tiempo lo utilicen para aprender un talento, lo que sea, temas digitales, que empiecen a estudiar, todo eso como tal. Bueno, Santiago, envíale un saludito a nuestra audiencia de Fútbol y Café. Bueno, muchas gracias a la audiencia de Fútbol y Café, gracias a ti, Janet, y a tu equipo por estar acá en este espacio. Muy contento por haber compartido un poco de mi historia, porque en realidad nos podemos quedar muchas horas hablando de todo lo que ha pasado, pero no, estos espacios nos sirven para que el fútbol femenino se masifique mucho más, de que le llegue a muchas personas, y espero pues que todo lo que se habló hoy, exacto, sí, todo lo que se habló hoy pueda quedarle algo a cualquier persona, y que si ven a una jugadora, apóyela, no le caigan, de que si pueden ayudarles de lo psicológico, ayúdenles, si pueden ayudarles de lo económico, ayúdenlo, que todas son bendiciones, y Dios que está arriba, Él ve todo eso, y a las jugadoras
que no se ahorren, que siempre trabajen en pro de más, que el talento no es suficiente para conseguir los resultados y que estudien. Hay que estudiar, hay que crear patrimonio, el cuerpo dura hasta cierta cantidad de tiempo y luego ya toca seguir con la vida y ya que se manejen bien. Hay que hacer caso es muy fácil. Eso dice Carmen. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en Fútbol y Café, y a todos ustedes los esperamos en el próximo episodio.